Bienvenidos queridos amigos y amigas, nos encontramos grabando el tercer video de Ética Cristiana. En el primer video hicimos una referencia a la cuestión moral en general, hablamos de la moral humana y la moral de Dios. También hicimos referencia a los motivos y las razones por las cuales es importante que haya un comportamiento como cristianos que sea honroso en estas cuestiones, que son las que establece la Biblia en definitiva. En el segundo video hablamos del amor fraternal, es decir, del amor que tiene que primar entre los que somos cristianos, entre aquellos que hemos sido salvados por el Señor. Si me permite darle un consejo, es que lea la primera epístola del apóstol Juan. Es uno de los últimos libros de la Biblia. Son 5 capítulos nada más, es rápido leer, unos 20-25 minutos máximo, yendo sin apurarse. Y justamente en el capítulo 4 habla mucho de lo que es el amor. Yo lo aconsejo, sirve mucho para poder evaluarse a sí mismo. También en Primera de Juan vamos a encontrar alguna referencia que nos puede servir para la última parte de este video, que justamente se va a tratar de matrimonio y sexo. No lo vamos a hacer en una forma profunda, no vamos a hablar de matrimonio en su cuestión más funcional en cuanto al hombre y la mujer, no vamos a hablar de las razones o los motivos o hablar del comportamiento de uno del otro, vamos a hablarlo por arriba eso porque simplemente nos toca tratar de las cuestiones de una forma superficial. En este caso no nos daría el tiempo, incluso tenemos que hacer algún video más si quisiéramos hablar en profundidad de esta cuestión. Vamos a continuar de Hebreos 13, versículo 4, justamente en el video anterior tomamos Hebreos 13 del 1 al 3, continuamos con el 4, que va a ser el único versículo que vamos a tomar en este video. Dice, sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y me gustaría desmenuzar este versículo en 3 partes. La primera es, sea el matrimonio honroso en todos. Bien, esto aplica obviamente para quién, para todos. ¿Quiénes? Los que están casados o se vayan a casar. La palabra honroso viene de honrar y es justamente tener en consideración o en respeto a la otra persona, que en este caso es el cónyuge. La palabra matrimonio viene de matriz y es el útero de la mujer, justamente parte del aparato reproductivo de la misma, y la palabra matrimonio representa la unión entre la mujer y el hombre. ¿Sí? ¿Quién establece el matrimonio? Lo hace Dios. ¿Cuándo lo hace? Al principio de la humanidad. Génesis 2, entre los versículos 21 y 24, podemos ver que además de quedar registrada la primer cirugía de la historia, también queda establecido el matrimonio. Adán se va a dormir soltero y se despierta casado. ¿Con quién? Con una mujer que ni siquiera existía hasta ese momento. Sabemos que la reacción de él fue positiva, así que le gustó lo que vio. Y es donde quedan esas famosas palabras escritas de y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar también en Efesios 5:31. ¿Quién establece esto? Dios lo hace. ¿Y por qué? Porque le pareció bien que el hombre tuviese una compañía. En otras palabras, lo que la Biblia tiene escrito es que no le pareció bien a Dios que el hombre estuviese solo, buscó una ayuda idónea entre la creación, que eran los animales. No le pareció afortunadamente nada adecuado de eso, sino que tuvo una mejor idea, que fue la de crear a la mujer. Entonces ahí quedó instituido el matrimonio, que obviamente el matrimonio es una institución importante porque sirve para poder criar hijos en un buen estado, y cuando las prácticas dentro del matrimonio son las adecuadas, también guiadas por el Espíritu Santo, en amor, en paciencia, en un estado de contención, donde haya un amor siempre primando las circunstancias y dejando que el Señor se glorifique en estas cuestiones, puede ser de una enorme bendición. ¿Sí? Incluso estoy convencido que con ayuda del Espíritu Santo se pueden resolver cualquier problema que pueda existir en el medio. Es muy importante todo esto aclararlo. Como dije, no nos compete involucrarnos en las cuestiones profundas del matrimonio, pero sí es necesario mencionar esto. El matrimonio no solo es importante entre la cuestión del hombre y la mujer, para la crianza de los hijos y para el deleite propio también entre ambos, sino también representa algo espiritual, que en Efesios 5:32 dice que era un misterio. Un misterio es algo que la Biblia
revela luego que antes estaba oculto, ¿sí? El matrimonio era algo que estaba oculto, que luego permanece, que luego queda aclarado, justamente queda manifestado y explicado en la palabra en el Nuevo Testamento en este caso. El matrimonio también en su cuestión espiritual hace referencia a la unión entre Cristo y la iglesia. Así como el hombre se une a su mujer en una sola carne y el hombre es cabeza por la mujer en la familia, Cristo es cabeza por la iglesia en la unidad de un solo cuerpo. Eso está en 1 Corintios 12, entre los versículos 12 y 27, habla de la unidad que hay de Cristo por medio de su sacrificio en un solo cuerpo, donde todos formamos partes distintas, pero formamos parte de un mismo cuerpo. Su hermano forma parte de un mismo cuerpo en donde Cristo es la cabeza. Incluso si leemos la Biblia, encontramos que en el Apocalipsis habla de la iglesia como la novia también. Y vamos a encontrar muchas alusiones de eso, como que Cristo es el amado en el Antiguo Testamento, y hay mucha tipificación de la iglesia y Cristo. Es una cosa muy, muy profunda delante de Dios, del matrimonio, a tal nivel que queda como una representación de esta unidad tan, tan maravillosa. Y si me permite agregarle, desde que Cristo terminó su ministerio, hace unos 2000 años atrás aproximadamente, hasta este momento, todo lo que ha hecho de Dios ha sido para la edad, que podría llamarse la edad de la iglesia, la era de la iglesia, es para propiciarle a Cristo una iglesia pura y sin mancha. Es decir, todos nosotros formamos parte de esa iglesia, es algo realmente muy poderoso, habla de prácticamente una unión con Cristo, es algo realmente muy profundo, ¿sí? Me parecía muy importante rescatar esto, de forma que usted también tenga conciencia de lo importante que a Dios también le parece, por supuesto, la institución del matrimonio, justamente. Me gustaría también agregar una cuestión más acá, que es que no todas las personas han sido llamadas a estar casadas y no todas a estar solteras, por supuesto. En 1 Corintios 7:7, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio que no todos los dones son iguales. Es decir, que hay gente que tiene la posibilidad, tiene un dominio para poder permanecer soltera, y cuando decimos soltera no es para estar en pareja con una o varias personas, así a lo largo de su vida, sino es para permanecer soltera justamente. ¿Para qué? Para enfocarse y concentrarse en las cosas que son para Dios. Pero eso es una cuestión que cada uno en definitiva debe determinar por sí mismo si puede realmente hacer eso o no. Del otro lado tenemos a la gente que necesariamente necesita casarse, que quiere casarse, y que Pablo dice, si alguno no se puede contener, cásese. Por supuesto, la elección de la persona con la que uno se va a casar es muy importante y siempre es recomendable tener mucho cuidado con estas cuestiones. Para quien que esté planeando casarse o que esté buscando una pareja, por supuesto. Hay muchas cosas que hablar de eso, no nos compete en este caso. Pero me gustaría sí rescatar que ninguna persona es más espiritual o menos espiritual por casarse o por permanecer soltera, ¿sí? Tanto el casado como el que permanece soltero puede glorificar a Dios de una forma distinta. El hombre y la mujer casados glorifican a Dios en una forma en la que la mujer o el hombre que están solteros no lo pueden hacer. Pero todas estas son agradables para Dios, ¿sí? No hay nada de negativo en ello. Y por supuesto hay una breve reflexión que parte en base a las cosas que podemos ver en el día de hoy. Vemos cómo la sociedad y la cultura ha agredido fuertemente al matrimonio y ha hecho mucho daño a la imagen, el respeto del matrimonio como tal, el que Dios ha establecido en la Biblia. Por un lado, denigrándolo, tratando de restarle importancia. Vemos que incluso hoy uno dice me voy a casar y la gente lo mira como si tuviera algún tipo de antenita, fuera un extraterrestre, y lo cierto es que eso es lo que Dios ha establecido y por eso lo hacemos y no hay nada más que aclarar en esa cuestión. Y por otro lado hay una realidad también, es que la sociedad trata de deformar la idea del matrimonio como tal, llevándolo a una relación en la que realmente ni siquiera podría llamarse matrimonio conforme a lo que la Biblia ha establecido. Y las consecuencias de eso son visibles al día de hoy. Vemos cómo todo eso genera mayor destrucción de la moral, las familias, en los hijos y muchas cuestiones más. Bien, segunda parte, dice, y el lecho matrimonial sin mancilla. El sexo es algo que Dios ha creado, fue
un regalo de él al hombre, ¿sí? No solamente para tener hijos, sino también para disfrutarlo. Y primera de Timoteo, capítulo 4, entre el versículo 3 y el 4, dice que todo lo que Dios crea es bueno y, como bien decimos, esto es un regalo que también Dios le ha hecho a las personas para poder disfrutarlo en el ambiente correcto, en el lugar correcto, ¿sí? En primera de Corintios 7, del 1 al 16, justamente, habla mucho de lo que es la cuestión matrimonial. En realidad todo el capítulo 7 de Primera de Corintios habla del matrimonio, lo referenciamos antes en Primera de Corintios 7:7, dijimos, todo el capítulo 7 de Primera de Corintios habla justamente del matrimonio, Pablo escribe de todas estas cuestiones. Pero en la primera parte muestra justamente con el matrimonio también, además de generar un ambiente propicio para criar hijos, es también algo para disfrutar el uno del otro, del hombre de la mujer y la mujer del hombre. Eso es así, es un regalo de Dios y no tiene nada de malo. El matrimonio, el lecho matrimonial sin mancilla, justamente hace referencia a que no tiene a que sea sin mancha. Es decir, que todo lo que pueda darse dentro del matrimonio como tal es honroso delante de Dios siempre y cuando sea en una cuestión de respeto, algo saludable, natural y siempre tratando de mantener un cuidado físico del uno al otro, ¿sí? Eso me parece importante. Y la tercera parte que dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Bien, primero la palabra inmoral viene del griego pornea, suena conocida la palabra esa, y hace referencia a cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? En realidad también hace referencia a escribir acerca de cuestiones sexuales. Pero la palabra de inmoralidad viene de tener cualquier tipo de actividad sexual fuera de lo que es el ámbito del matrimonio. Como dijimos antes, el sexo es algo bueno, es un regalo de Dios dentro del matrimonio. Fuera de él es algo que Dios condena de alguna forma. Y después están los adúlteros, que es la persona casada que tiene relaciones con una persona que no esté casada o con otra persona casada distinta, ¿sí? Que no sea su cónyuge. Entonces, me parece que en estas cuestiones debemos ser delicados, por supuesto. Al principio de este video yo hablé de Primera de Juan y justamente en Primera de Juan habla de los pecados también. Es muy importante que entendamos que todos pecamos y todos nos equivocamos y realmente no estoy diciendo nada que nadie desconozca, no estoy diciendo nada que nadie pueda omitir de alguna forma, pero me parece muy importante que con amor y que con entendimiento, que meditando en estas cosas nosotros nos podamos examinar y analizar a nosotros mismos. Una cosa es el pecado como tal, es un momento, tal vez como un ejemplo podríamos hablar de dos jóvenes que en un noviazgo se tentaron y bueno, tuvieron relaciones, eso no es correcto, es un pecado delante de Dios, pero una cuestión es una cosa que pasa una vez y uno trae a los pies de Dios, dice nos equivocamos, lo queremos resolver y la palabra dice que todos los pecados tienen perdón delante de Dios, pero otra cuestión es cuando hay una práctica habitual, cuando hay una práctica consciente y habitual de las cosas que Dios nos dice que nosotros no debemos de hacer o que debemos de omitir. Y justamente los pecados sexuales son una de esas cosas que Satanás ha usado desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy para hacer tropezar no solamente a la humanidad en general, sino también a la iglesia como sí. Los pecados sexuales destruyen testimonios, hacen mucho daño a las personas y por eso justamente en Efesios 5:3 el apóstol Pablo dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ¿sí? Entonces es una cuestión de cada uno de nosotros mantenernos siempre alejados de estas cuestiones y tratar de no darle lugar verdaderamente. Nadie juega con fuego sin quemarse en algún momento, diríamos nosotros, ¿sí? La sexualización es algo terrible y especialmente en estos tiempos donde está al alcance de cualquiera en cualquier momento. Es algo muy fácil de conseguir. Antes era difícil, hoy es simplemente en un teléfono, una computadora o en cualquier lugar. Realmente es muy fácil conseguir este tipo de cosas. No es algo que nos extrañe verdaderamente. Incluso vemos la inmoralidad sexual como va aumentando. En el día de hoy, que estamos grabando este video, estamos ya cerca de finales de agosto. En el 2020 hay una gran polémica por una película que Netflix quiere sacar con
protagonistas que son niñas de 11 años donde se las está hipersexualizando verdaderamente. Esto hace 10 años hubiera sido imposible, hoy en día tiene gente que dice que no está mal, lo cual es realmente una locura, verdaderamente, está muy mal eso, y gente que obviamente sale a protestar en contra de esto. Entonces vemos como hay una decadencia en este aspecto y siempre es algo que va avanzando, verdaderamente no nos tiene que sorprender. ¿Y cuál es la forma de luchar en contra de esto? Primera de Corintios 6:18 dice que debemos de huir, esa es la acción más sabia de todas. Y huir también puede significarse como ser fugitivo, es decir, continuar huyendo de estas cosas. Podemos tomar rápidamente para terminar el ejemplo de José en Génesis 39. José estaba preso, lo soltaron, era una persona que había sido vendida por sus hermanos y quedó suelto porque era muy efectivo administrando, fue ascendiendo y estaba a cargo de un alto oficial egipcio que se llamaba Potifar. Potifar estaba casado con una mujer. José trabajaba desde la casa en muchos casos de Potifar y en un momento, a lo largo de varias circunstancias, esta mujer siempre se le insinuó. En un momento José se encuentra solo en la casa con esta mujer, la mujer se le abalanza a él, la agarra de sus ropas, de sus túnicas y le dice acuéstate conmigo. Y José no la miró a ella, le dijo no, quisiera que tengamos una charla moral acerca de lo que estás haciendo. ¿Cuál fue la actitud de José? Se dio vuelta, salió corriendo en una forma tal en la que las ropas de él quedaron sobre las manos de esta mujer, es decir que José literalmente casi seguro salió corriendo desnudo porque no existía ropa interior en esos momentos. O sea, esa es la actitud que realmente tal vez sea la mejor a aplicar en nuestras vidas. Bueno, quisiera ahora sí ya dar las gracias nuevamente por el tiempo de ustedes, hacer una breve oración para terminar. Padre, te damos las gracias como siempre por tu palabra, rogamos que tú te glorifiques tanto en mi vida como en la vida de mis hermanos que están del otro lado escuchando y en cada una de nuestras familias. Rogamos que nos permitas crecer y avanzar siempre, Dios amado, para honrarte de la mejor de las formas. Damos las gracias por esta palabra y por todos mis hermanos. En el nombre de Hijo Jesús, damos las gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo video.